Bueno, tenemos, sí, tenemos algunas interferencias. Bueno, no hay problema, vamos superándolo. Respecto a la pregunta 6, se tenía que simplificar esa expresión y todo depende de esta diferencia de tangentes que viene de tangente de 3x menos x, que en realidad es tangente de 2x. Entonces, como este numerador aparece aquí, entonces lo simplemente despejo y este denominador pasa a multiplicar tangente de 2x, desarrollando tengo esto. Y al reemplazarlo en la expresión e, tengo que esto más y este menos se va, y nos queda solamente tangente de 2x más cotangente de 2x. Pero ahí termina pues la pregunta por lo siguiente, ¿no? Tenemos la identidad que tangente de alfa más cotangente de alfa es igual a secante de alfa por cosecante de alfa, ¿no? Cosecante de alfa. Como en las respuestas no aparece suma de tangente con cotangente, pasamos a secante y cosecante, que sí aparece. Entonces, tengo tangente más cotangente del mismo ángulo es igual a secante por cosecante de 2x. Y esto sí aparece en la respuesta de esta pregunta. Entonces, marcamos esta respuesta, ¿no? Entonces, estoy usando esta identidad, ¿no? Muy bien. Entonces, pasamos a la pregunta número 7. La pregunta número 7. La pregunta número 7 en realidad es usar dos veces lo que se ha hecho en la pregunta 6. Porque aquí tengo pues tangente, ¿no? Suma de tangentes, diferencia de tangentes. Entonces hacemos lo mismo que en la número 6, solo que dos veces. Mientras que en la 6 hicimos una sola vez, ahora van a ser dos veces, ¿no? Pues bien, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? En la solución tenemos lo siguiente. Voy a trabajar con tangente de 3x más tangente de 4x y después esa diferencia. Bueno, entonces lo siguiente. Tangente de 3x más 4x es 7x. ¿Cómo no? Muy bien. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tangente 7x lo expresamos como 3 más 4. 3 más 4. Perfecto. Entonces sabemos que tangente de 3x más 4x es tangente de 3x más tangente de 4x. Todo sobre 1 menos el producto de estas tangentes. Entonces vamos a simplemente pues despejarlo, ¿no? Como yo necesito reemplazar este numerador que aparece aquí, lo despejamos. Entonces lo siguiente, ¿no? Tangente de 3x más tangente de 4x es igual a... Pasa a multiplicar a tangente de 7x este denominador. El denominador es 1 menos tangente de 3x por tangente de 4x. Ahí está. Entonces, ya tengo para reemplazar tangente de 3x más tangente de 4x. Análogamente el otro, ¿no? Análogamente aquí esta diferencia. Entonces, ahí yo puedo optar. Primero tomar 11x, ¿no? Y puedo hacer eso sin ningún problema, ¿no? Pero también tal como está puedo procesarlo. Pero en todo caso hago pues lo siguiente, ¿no? Esto de aquí voy a ponerle menos, ¿no? Saco menos, entonces voy a tener tangente de 11x menos tangente de 4x, ¿no? Tangente de 11x menos tangente 4x.
Entonces, es mejor trabajar tangente de 11x y tangente de 4x. Y lo reemplazamos ahí, ¿no? Pero repito, tal como está, no hay problema. Solo hay que tener cuidado con tangente de ángulos negativos. Bueno, entonces, análogamente, tangente de 11x menos tangente de 4x, bueno, 11 menos 4 es 7 también. Entonces ponemos aquí, tangente 7x es igual a tangente de 11x menos 4x. Bueno, esto sabemos que es igual a tangente de 11x menos tangente de 4x, todo sobre 1 más tangente de 11x por tangente de 4x. Entonces despejamos ese numerador. Despejando el numerador se tiene que tangente de 11x menos tangente de 4x es igual a tangente de 7x que multiplica a 1 más tangente de 11x por tangente de 4x. Ahí está. Entonces ahora con esto se va a facilitar todo en realidad, ¿no? Entonces ponemos aquí. Luego. Ahora sí voy a reemplazarlo en la expresión. Entonces digo así. Esa expresión E es lo siguiente, ¿no? Coseno de 4x, que va a multiplicar a coseno de 3x. Y esa suma lo tenemos aquí. Es igual a tangente 7x, que multiplica a 1 menos tangente de 3x, tangente de 4x. Ahí está. Más. Pero aquí este menos es lo que va a mandar. Entonces tenemos menos coseno de 11x. Y esta diferencia está aquí, ¿no? Es tangente de 7x, que va a multiplicar a 1 más tangente de 11x por tangente de 4x. Ahí está. Pues bien, entonces ahora lo siguiente, ¿no? Tenemos para factorizar tangente 7x. Tangente 7x, aparece ahí. Puedo factorizar eso. Pero de paso nos fijamos cómo están las respuestas, porque es importante esa orientación, ¿no? La pregunta 7 aparece tangente, cotangente 7x, seno, coseno 7x, o el 0. Bueno, entonces ya está. Entonces, tengo aquí lo siguiente, ¿no? Factorizo tangente 7x. Tangente 7x. ¿No? Y lo siguiente ahora. Este coseno de 4x multiplica a todo lo que está dentro. Entonces, puedo poner así, ¿no? Coseno de 4x por coseno de 3x por 1 menos. Tangente de 3x, tangente de 4x lo voy a pasar a seno y coseno. Sabemos que tangente es seno sobre coseno, entonces vamos a tener seno de 3x, seno de 4x,
seno de 4x. Y tenemos en el denominador cosenos, ¿no? Coseno de 3x por coseno de 4x. Pronto. ¿No? Tengo esto. Ahora, tengo aquí menos. Voy a pasarlo aquí. Menos. Igualmente, ¿no? Este coseno de 4x pasa a multiplicar a coseno de 11x. 11x. Y dentro del paréntesis tengo una suma, ¿no? Uno más ese producto de tangentes, que voy a pasarlo todo a seno y coseno. Seno y coseno. Entonces tenemos seno de 11x por seno de 4x, todo sobre coseno de 11x por coseno de 4x. Muy bien. Tengo eso. Entonces observamos lo siguiente aquí, ¿no? Bueno, observo también que no era necesario haber pasado a multiplicar coseno de 4x. Bueno, ya está hecho, pues no molesta. En lo siguiente, ¿no? Se va a poder simplificar este producto con este denominador. Entonces de una vez lo vamos a simplificar y entonces va a resultar lo siguiente. Va a resultar lo siguiente aquí. Tangente de 7x que va a multiplicar a, como es coseno de 4x por coseno de 3x se va a simplificar, entonces solamente va a quedar lo siguiente, ¿no? Dentro de este paréntesis, si uno da como un denominador, vamos a tener así. Coseno de 3x por coseno de 4x menos seno de 3x seno de 4x. 4x. Pronto. Igualmente en el... Esto continuaba aquí en la parte inferior. Igualmente, coseno de 4x, coseno de 11x se simplifica con este denominador, ¿no? Que aquí aparece, ¿no? Entonces ya no es necesario escribir, lo simplifico, pero naturalmente vamos a tener aquí, ¿no? Dando como un denominador lo siguiente, ¿no? Aquí está. Coseno de 11x por coseno de 4x y más seno de 11x y seno de 4x. Ahí está. Tenemos eso. Pues bien, aquí lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos, este es menos, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, aquí suma, esto va a ser menos, ¿no? Menos, correcto. Sale del paréntesis con menos, ¿cierto? Entonces vamos a tener coseno de 11x, coseno de 4x, menos seno de 11x, seno de 4x. Bueno, entonces aquí se tiene lo siguiente, ¿no? Pues bien, a ver, tenemos coseno de 3x, coseno de 4x. Correcto. Entonces, aquí, esto corresponde, ¿no? Esto corresponde a, ¿no? Coseno, puedo poner coseno de la suma, y aquí tengo coseno de la diferencia, ¿no? Voy a factorizarlo aquí de una vez para ponerlo así, menos, cosa que aquí le pongo más. Le pongo más, cierro paréntesis. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Finalmente esto es igual a
tangente de 7x que va a multiplicar a. Tengo producto de cosenos menos producto de senos. Sabemos que eso es coseno de la suma, ¿no? Coseno de 3x más 4x, 7x, ¿no? 7x. Este de aquí, ¿no? En todo caso, creo que no perdemos mucho tiempo poniendo así. Esto viene coseno de 3x más 4x. Desarrollando este coseno de 3x más 4x, tengo todo esto. Menos. Aquí tengo coseno, ¿no? Producto de cosenos más producto de senos. Esto viene de coseno de la diferencia. Es decir, 11x menos 4x. Pronto. Y entonces esto finalmente es lo siguiente, ¿no? Tangente de 7x que va a multiplicar a coseno de 7x menos coseno de 7x. ¿No? Bueno, naturalmente esto resulta 0, ¿no? Porque coseno negativo positivo se anula, ¿no? Esto menos esto, 0. Tangente de 7x por 0 es 0. Bueno, como había indicado, este es el ejercicio más extenso, ¿no? Por el hecho de que se usa 2 veces esa, ¿no?, expresión de tangente. Respecto a la pregunta 8, ¿no? Igualmente dice simplificar esta expresión, cotangente de 2x menos cotangente de x sobre cosecante de 2x por cosecante de x, todo eso multiplicado por seno de 3x más coseno de 3x y por coseno de x, ¿no? Coseno de x. Bueno, las respuestas ahí son razones trigonométricas. Bueno, coseno y seno. Eso ayuda bastante, ¿no? Solo tenemos que pasar todo a seno o coseno. Decía que observar las respuestas ayuda muchísimo porque como en las respuestas, ¿no?, aparece solo seno y coseno, pues entonces directamente, ¿no? Ya indiqué varias veces, sobre todo en la clase anterior, que lo mejor que uno puede hacer es pasar todo a seno y coseno y con eso siempre se va a llegar a la solución, ¿no? Es la mejor sugerencia que les puedo hacer. Entonces aquí voy a hacer eso. Todo lo paso a seno y coseno y pronto. Vamos a ver que en forma muy natural aparece la solución. Entonces, cotangente es coseno sobre seno. Ahí está. Cotangente es coseno, ¿no?, de x es coseno de x sobre seno de x. En el denominador tengo cosecante, ¿no?, es 1 sobre seno. Entonces vamos a tener 1 sobre, ¿no?, seno de x por seno de 2x. Y todo esto está siendo multiplicado por seno de 3x, ¿no?, porque esto mejor le pongo paréntesis, más
coseno de 3x por coseno de x. Pues bien, aquí lo siguiente, ¿no? Fíjense, al pasar todo a seno y coseno tenemos instantáneamente para simplificar seno de 2x, seno de x, que aparece tanto en el numerador y el denominador. Pero en todo caso, puedo aún hacer notar mejor indicando lo siguiente, ¿no? El común denominador en el numerador es seno de x por seno de 2x. Entonces aquí vamos a quedarnos con seno de x por coseno de 2x menos coseno de x por seno de 2x. Aquí aparentemente debía escribir primero coseno de 2x, bueno, no importa. Y tenemos aquí el denominador, es 1 sobre seno de x por seno de 2x, ¿no? Bueno, entonces decía justamente que seno de x, seno de 2x, se va a simplificar con este de aquí. Entonces solo vamos a tener el numerador. Y esto está multiplicando a seno de 3x, ¿no? Seno de 3x, más coseno de 3x por coseno de x. Bueno, entonces aquí resulta lo siguiente, ¿no? Esto es igual a, ahí está, seno, a ver, si quiero tener primero el mayor, puedo factorizar aquí menos y poder escribir seno de 2x en primer lugar. Es lo que voy a hacer. Factorizo menos, de tal manera que voy a tener seno de 2x por coseno de x, ¿no? Menos coseno de 2x seno de x. Y todo esto está siendo multiplicado por seno de 3x más coseno de 3x por coseno de x. Bueno, entonces dentro del paréntesis ya tengo para reemplazar, porque tengo aquí seno de x coseno de x menos coseno de 2x menos seno de x, no es otra cosa que, ¿no?, seno de 2x menos x. ¿No? Desarrollando esto tengo esta expresión. Bueno, entonces aquí simplemente voy a poner así, ¿no? Menos entonces seno de 2x menos x es x. Entonces ahí tengo seno de 3x más coseno de 3x por coseno de x. Bueno, esto instantáneamente, ¿no?, es coseno de la suma, ¿no? Si uno quiere verlo mejor, primero pongo el positivo. Coseno de 3x por coseno de x menos seno de 3x por seno de x. Pero esto no es otra cosa que coseno de 3x más x. Coseno de la suma justamente es producto de cosenos menos producto de senos. Bueno, esto finalmente es coseno de 4x, ¿no? Y eso aparece como respuesta. Las preguntas 9 y 10 son las más simples que, ¿no?, sobre todo la 10 es instantánea. La 9 es una suma, ¿no?, tangente de la suma.
no tiene mayor dificultad. Esto ya hemos visto en una pregunta 5. Entonces es lo mismo que la 5, solo hay que ir al cotangente, ¿no? Bueno, repetimos entonces, ¿no? Tenemos entonces esta gráfica y tenemos aquí este segmento de recta. Nos dice que este es el par ordenado, un poquito para ir de acuerdo a los números que se tiene. Voy a hacerlo más adecuado. Bueno, tenemos entonces aquí el par ordenado siguiente, ¿no? Este es el menos 1, 2. Y tenemos por otro lado, aquí, este es el menos 2, menos 1, ¿no? En el tercer cuadrante los dos son negativos. Bueno, tenemos entonces aquí beta, este ángulo, y tenemos aquí este ángulo alfa. Alfa y beta. Entonces, según la figura, lo que pide hallar es tangente de la suma, tangente de alfa más beta, ¿no? Aquí es igual. Bueno, ya sabemos, ¿no?, que cuando uno tiene este tipo de preguntas, inmediatamente lo que hay que hacer es normalizar los ángulos y graficar el triángulo rectángulo. En este caso son 2. Entonces trazo el pela perpendicular de este punto, ¿no?, y tenemos entonces este triángulo rectángulo, lo mismo este otro triángulo rectángulo. Ahí está. Donde observamos que este cateto es menos 1, esto de aquí es 2, ¿no?, distancia dirigida naturalmente. La hipotenusa es raíz cuadrada de 5. Y lo mismo aquí. Esto de aquí es menos 2, esto de aquí es menos 1, y naturalmente raíz cuadrada de 5 es la hipotenusa. Bueno, entonces normalizamos los ángulos. Entonces hago lo siguiente, ¿no? Trazo este ángulo, entonces alfa, beta, vamos a ponerle gamma, y este ángulo de aquí. Vamos a ponerle W, pues, ¿no? Muy bien, ya están normalizados, ¿no? Entonces relacionamos pues alfa y beta con gamma y W. Entonces, en la figura, bueno, aquí ya me estoy olvidando de la solución. Para ser ordenado, tenemos que poner solución. De la figura, ¿no?, de la figura. Ahí está. Gamma es igual a 90 grados más alfa, ¿no?, claramente, ¿no? Gamma es 90 más alfa. Como yo necesito alfa, entonces alfa es igual a gamma menos 90 grados, ¿no? Paso 90 grados al otro lado. Asimismo, tenemos ahí W. W es igual a menos 90 grados porque es negativo, ¿no? Ahí está, este es menos 90 grados, y más beta, ¿no?, beta. Entonces, despejando beta, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Beta es igual a 90 grados más W, ¿no?, porque menos pasa al otro lado con más. Pronto. Entonces sabemos que este es el agudo de gamma, ¿no?, gamma, y este es el agudo de W. Listo. Entonces ya está todo. Por consiguiente, ¿no?, prácticamente ya la respuesta solo es hacer pues esta tangente de la suma. Sabemos que tangente alfa más beta es tangente de alfa más tangente de beta, todo sobre 1 menos el producto, tangente alfa por tangente de beta. Pero, podría haber hecho aparte, pero aquí una vez, ¿no?, en un solo proceso. ¿Qué cosa es alfa? Alfa es gamma menos 90. Gamma menos 90.
más, lo mismo aquí, beta. Beta es 90 grados más W. Más W. Todo sobre 1 menos tangente de gamma menos 90 por tangente de 90 más W. Bueno, pero eso es lo siguiente, ¿no? Para ordenarlo mejor, factorizo menos. Entonces voy a tener ahí tangente 90 menos gamma. 90 menos gamma, primer cuadrante. Primer cuadrante, tangente es positiva, pero como es 90 es la cotangente ahí. Cotangente de gamma. Más, aquí, 90 más W de segundo cuadrante. Segundo cuadrante la tangente es negativa. Y como es 90 es la cotangente. Cotangente entonces aquí de W. Bueno, entonces igualmente aquí, 1, este menos con este menos se va a hacer más. Entonces vamos a tener cotangente de gamma por cotangente de W. Pero tenemos inmediatamente todos esos valores, ¿no? Entonces ahí tengo menos. Cotangente de gamma, ¿no? Esto ya sabemos que es menos 1. Y este gamma lo voy a escribir más adecuadamente. Ahí está. Este gamma. Cotangente. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces tenemos ahí menos 1/2, ¿no? Menos 1/2, menos cotangente W, aquí está W, cotangente igualmente, ¿no? Es cateto adyacente sobre cateto opuesto, entonces 2. Menos 2 entre menos 1 simplemente es 2. Muy bien, entonces aquí igualmente reemplazamos 1 más menos 1/2 por 2, ¿no? Menos 1/2 por 2. Bueno, aquí olvidando el menos, ¿no? Menos y aquí es menos, correcto. Igual a. Entonces aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Aquí tengo un medio positivo. Entonces vamos a tener aquí menos 3 medios, ¿cierto? Menos 3 medios haciendo la operación de suma, todo sobre. Aquí es 1 más 1 es 2. Entonces esto es igual a menos 3 cuartos. 3 cuartos. Entonces ahí tenemos la respuesta, ¿no? Menos 3 cuartos. Pues bien. Las respuestas que están faltando son los siguientes. Bueno, la número 10, la respuesta es la letra D. En lo que respecta a evaluación, respecto a evaluación, uno es la letra D, 2 es la letra A, 3 es la letra C, 4 es la letra E y 5 es la letra A. La letra A. Muy bien. Gracias por todo.
Bueno, tenemos, sí, tenemos algunas interferencias, bueno, no hay problema, vamos superándolo. Respecto a la pregunta 6, se tenía que simplificar esa expresión y todo depende de esta diferencia de tangentes que viene de tangente de 3x menos x, que en realidad es tangente de 2x. Entonces, como este numerador aparece aquí, entonces lo simplemente despejo y este denominador pasa a multiplicar tangente de 2x, desarrollando tengo esto. Y al reemplazarlo en la expresión e, tengo que esto más y este menos se va y nos queda solamente 7. En realidad es usar dos veces lo que se ha hecho en la pregunta 6. Porque aquí tengo pues tangente, ¿no? Suma de tangentes, diferencia de tangentes. Entonces hacemos lo mismo que en la número 6, solo que dos veces. Mientras que en la 6 hicimos una sola vez, ahora van a ser dos veces, ¿no? Pues bien, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? En la solución, tenemos lo siguiente. Voy a trabajar con tangente de 3x más tangente de 4x y después esa diferencia. Bueno, entonces lo siguiente. Tangente de 3x más 4x es 7x. ¿Cómo no? Muy bien. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tangente 7x lo expresamos como tangente de 2x más cotangente de 2x. Pero ahí termina pues la pregunta por lo siguiente, ¿no? Tenemos la identidad que tangente de alfa más cotangente de alfa es igual a secante de alfa por cosecante de alfa, ¿no? Cosecante de alfa. Como en las respuestas no aparece suma de tangente con cotangente, pasamos a secante y cosecante que sí aparece. Entonces, tengo tangente más cotangente del mismo ángulo es igual a secante por cosecante de 2x. Y esto sí aparece en la respuesta de esta pregunta. Entonces, marcamos esta respuesta, ¿no? Entonces, estoy usando esta identidad. Muy bien, entonces pasamos a la pregunta número 7. La pregunta número 7. La pregunta número 7 como 3 más 4. 3 más 4. Perfecto. Entonces sabemos que tangente de 3x más 4x es tangente de 3x más tangente de 4x. Todo sobre 1 menos el producto de estas tangentes. Entonces vamos a simplemente pues despejarlo, ¿no? Como yo necesito reemplazar este numerador que aparece aquí, lo despejamos. Entonces lo siguiente, ¿no? Tangente de 3x más tangente de 4x es igual a, pasa a multiplicar a tangente de 7x este denominador. El denominador es 1 menos tangente de 3x por tangente de 4x. Ahí está. Entonces, ya tengo para reemplazar tangente de 3x más tangente de 4x. Análogamente el otro, ¿no? Análogamente aquí esta diferencia. Entonces, ahí yo puedo optar, primero tomar 11x, ¿no? Y puedo hacer eso sin ningún problema, ¿no? Pero, también tal como está, puedo procesarlo. Pero en todo caso, hago pues lo siguiente, ¿no? Esto de aquí voy a ponerle menos, ¿no? Saco menos, entonces voy a tener tangente de 11x menos tangente de 4x, ¿no? Tangente de 11x menos tangente de 4x.
Entonces, es mejor trabajar tangente de 11x y tangente de 4x.